la economía del día a día, cotidiana, que nos afecta a todos y sobre todo en ese mes de marzo que está a la vuelta de la esquina, una de las épocas donde más nos endeudamos. Vamos con Joaquín San Martín, que nos tiene algunos tips. ¿Cómo organizarse? ¿Cómo hacer que este marzo no nos supere de alguna manera y no supere el presupuesto familiar? Te escuchamos, Joaquín. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días porque, claro, permiso de circulación, seguro obligatorio, útiles escolares, uniformes también son parte de los gastos que llegan en este mes de marzo. ¿Cuáles son las principales recomendaciones para que marzo no nos golpee tan fuerte en el bolsillo? Por ejemplo, si tenemos que pedir un crédito de consumo. ¿Cuáles son las principales recomendaciones? Para conversar un poco más sobre eso estamos justamente con Alejandro Ursúa, quien es analista económico de la Universidad Andrés Bello. Y partamos rápidamente, Alejandro, con la pregunta. ¿Cómo podemos organizar los gastos para marzo? Hola, buenos días, Joaquín. Buenos días, Carla. ¿Cómo estás? La verdad, bueno, lo primero que tenemos que entender es que el mes de marzo es un mes que ¿no es cierto?, lo vivimos todos los años, que valga la redundancia, el segundo mes más caro del año, como muy bien tú decías. Y tenemos que entender que nuestros ingresos familiares tenemos que considerarlo al igual que cómo funciona una empresa, ¿vale? Es decir, hay meses que van a tener un menor nivel de demanda que nos va a permitir quizás ahorrar o tratar de poder previsionar algunos gastos que nos vamos a ver enfrentados durante el mes de marzo, durante el mes de septiembre, durante el mes de diciembre, que son los meses caros, para poder afrontar de alguna manera con cierto nivel de caja o de liquidez estos gastos. Entonces, siempre miremos nuestros ingresos familiares como una empresa y teniendo claro que hay meses que son más caros, como estos meses que recién mencionábamos, y también, ¿no es cierto?, meses que de alguna manera alguna nos pueden dar, ¿no es cierto?, como son los meses de abril, de mayo, ¿no es cierto?, y después posteriormente octubre y noviembre, que son meses con menos demanda. Si ya me veo en la necesidad efectivamente de tener que empezar a gastar, obviamente tenemos que ir desde lo más conveniente a lo menos conveniente. Lo menos conveniente siempre es tratar de evitar lo máximo posible lo que se denomina los famosos avances en efectivo, ya sean de casas comerciales, de tarjetas de casas comerciales o de las propias tarjetas de crédito. Nos damos cuenta que en general el hecho de adelantar dinero en efectivo es lejos lo más caro y de alguna manera tenemos que tratar de postergarlo. Con posterioridad tratar de evitar el uso de líneas de crédito. Líneas de crédito, para la gente que nos está escuchando en la casa, tenemos que entender que nos van cobrando un interés diario por el monto que estemos utilizando, razón por la cual es también lo recomendable evitarlo. Y posteriormente, ¿no es cierto?, ya si me veo la obligación de tener que efectivamente endeudarme para poder afrontar este mes de marzo, la recomendación es tratar de ocupar, por ejemplo, la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito bien utilizada en condiciones normales, por ejemplo, el aprovechar las tres cuotas precio contado, me permite de alguna manera también el poder postergar pagos, y si yo voy respetando las fechas de vencimiento de estas cuotas, la verdad que efectivamente voy a estar comprando, entre comillas, con plata prestada, que no voy a tener que pagar intereses, pero en ese caso hay que ser bien, como digo, hay que ser bien cautelosos de poder idealmente pagar el monto facturado, ¿no es cierto?, tratar de evitar los pagos mínimos, que a la larga eso me va generando interés sobre interés. Y finalmente, si me dio la obligación también de tomar un crédito, los créditos de consumo, la recomendación es tratar de vitrinear harto en el mercado. Hoy día trae el escándalo que una multitienda, el CERNAC financiero, me permite identificar con claridad, ¿no es cierto?, las diferentes instituciones financieras, cuánto me cuesta un crédito de consumo, ¿vale? Es decir, lo recomendable ahí es, por ejemplo, si tengo que pedir 2 millones de pesos en un crédito de consumo y lo voy a sacar a 48 cuotas, bueno, y el primer pago va a ser efectivamente el mes de abril, empezar ¿no es cierto?, a contrastar las diferentes instituciones financieras que me entregan estos créditos, de manera de poder ver cuál me entrega el famoso CAE, el costo anual equivalente o la carga anual equivalente del crédito. Mientras más bajo es más barato, al contrario de lo que muchas veces la gente cree, que mientras más alto funciona como un descuento. No, mientras más bajo sea, va a ser, ¿no es cierto?, el CAE más recomendable. Y también analizar mucho el valor cuota. El valor cuota a la larga es lo que nosotros nos estamos comprometiendo que tenemos que pagar, pero recordemos que si estoy pidiendo un crédito de consumo a 48 cuotas, voy a estar viviendo nuevamente meses caros, que además ya voy a tener una parte de mis ingresos comprometidos en pagar estas cuotas de estos dineros, entonces, que estoy adelantando hoy día. Entonces también hay que tener mucho ojo con tratar de evitar caer en la tentación de estos famosos créditos de consumo. Carla tiene una pregunta desde el estudio. Oye, es que no quiero dejar pasar, Joaquín, algo que dijo Alejandro, porque tú dices, claro, lo ideal, pagar con la tarjeta de crédito, 3 cuotas sin interés, y ahí voy a estar pagando el costo real y no me voy a estar sobreendeudando. Pero también dijiste algo que después pasa, que te mandan el estado de cuenta, te dicen que tú debes tanto y te ofrecen que pagues solo el mínimo. Entonces, no sé, tú debías 20.000 y te dicen pague 5.000. ¿Cuál es el riesgo de eso, de empezar a hacer el pago mínimo, que es algo que muchas personas hacen? Porque claro, están atoradas y es mucho menos dinero muchas veces. Carla, el principal
el principal riesgo es que empezamos a pagar intereses sobre intereses. Hay que recordar que las tarjetas de crédito tienen un tipo de interés que se llama interés rotativo, vale decir, te van cobrando todos los meses en función a el monto que yo adeudo. Y muchas veces, ¿no es cierto?, nos damos cuenta que cuando estoy pagando, y típico comentario de la gente, si yo llevo un año pagando, resulta que debo más plata de lo que debía el año anterior y pago todos los meses. Efectivamente, porque lo que hacemos es amortizar prácticamente una parte pequeña del interés y no es cierto, y no así el poder ir mitigando la deuda. Efectivamente, lo que queremos es ir extinguiendo estas deudas. Por eso la recomendación siempre es pagar no el mínimo, sino que pagar lo que nos están facturando, y las cuotas que tenemos comprometidas también es un factor importante tenerlo siempre presente, el ir liquidando estas deudas, porque si no caemos en este famoso interés rotativo que es lejos lo más caro y lo más nocivo para nuestras finanzas personales. Claro, no tutearlo, Joaquín, en definitiva. Exactamente. Preguntarte, por ejemplo, el crédito de consumo. De repente se hace difícil al momento de sostener un gasto y hay que acudir al crédito de consumo. ¿Qué tenemos que hacer al momento de cotizarlo? Tú lo mencionabas, pero solamente para recalcar a las personas. A ver, lo principal es tratar de, cuando voy a empezar a comparar cuotas, el tener claro, ¿no es cierto?, cuál es el valor del crédito, el monto del crédito y la fecha de pago. Porque, ojo, ahí también, si yo, por ejemplo, pido un crédito que voy a hacer un pago diferido, voy a empezar a pagar, en vez del próximo mes de abril, voy a empezar a pagar en mayo o en junio, ahí también hay un interés adicional. Entonces, por la finalidad de poder ser súper claro, de poder comparar peras con peras, es idealmente el monto, la cantidad de cuotas y la fecha del primer vencimiento, compararlo con las diferentes instituciones financieras. Entonces, la que me entregue el CAE más bajo y el valor cuota más bajo va a ser ¿no es cierto?, lejos el crédito más conveniente. Y ahí mi invitación siempre es que seamos responsables con nuestras finanzas personales y el vitrineemos, el que veamos diferentes alternativas y cuál es la institución financiera, ¿no es cierto?, que nos va a entregar, o la casa de compensación, ¿no es cierto?, que nos puede entregar el mejor crédito de lo que estamos buscando. Preguntarte también, por ejemplo, ¿cómo podemos distribuir los gastos? Hay gastos que de repente son mucho más necesarios, gastos que de repente podemos postergar. A ver, por lo general yo creo que hay gastos que son ineludibles, como muy bien tú lo planteabas durante el mes de marzo. Tenemos el crédito, por ejemplo, el pago del permiso de circulación. A lo mejor se puede diferir. Muchas municipalidades, ¿no es cierto?, permiten el pago de una cuota durante el mes de marzo y una segunda cuota durante el mes de agosto. El poder, ¿no es cierto?, a lo mejor tratar de comprar con antelación algunos productos. A lo mejor voy a pillar más variedad, y al pillar más variedad también voy a pillar, ¿no es cierto?, más alternativas y como consecuencia también mayores facilidades de otros costos, de a lo mejor de precios más baratos. Siempre hay que recordar, Joaquín y Carla, que la planificación financiera, el poder tomar ¿no es cierto?, el ser racional con respecto a las compras y comprar con tiempo, nos van a empoderar como consumidores para poder afrontar, ¿no es cierto?, estos gastos que obviamente no nos gustan a nadie, pero tenemos que afrontarlos durante todos los meses de marzo. Baja el dólar, baja el combustible. ¿Qué, por ejemplo, compras podríamos postergar? De repente están mucho más caras ahora, pero en los próximos meses podrían tener una baja sostenida del precio. A ver, la baja del dólar es una buena noticia para la economía chilena. Significa que por lo menos las presiones inflacionarias que estamos viviendo se van a empezar, ¿no es cierto?, van a ir bajando con fuerza. De hecho, se espera, hay estimaciones que deberíamos estar terminando este año en términos inflacionarios. Algunos hablan, la Hacienda habla de la Hacienda entre el 4 y el 5%, el Banco Central todavía un poco más cercano al 7%, pero lo buena noticia es que estas inflaciones de 2 dígitos próximamente las vamos a dejar de ver. Pero que significa que baje el dólar, significa que de alguna manera dejamos de, entre comillas, importar inflación. Hay que recordar que aproximadamente el 70% de los productos que componen la canasta mediante la cual se evalúa la inflación, el Instituto Nacional de Estadística, son productos que vienen en dólares. Entonces no es un tema trivial, es un tema importante el valor del dólar, porque obviamente muchas veces yo importo inflación solamente por efectos cambiarios. Cuando un dólar cuesta 800 pesos no es lo mismo que cuando cuesta 1.000 pesos, por ende hay un 20% de un valor adicional al momento de pasarlo a la moneda chilena. Entonces estos elementos, la baja también que ha sostenido los combustibles, también es una buena noticia, pero de alguna manera lo que están haciendo estas noticias, Joaquín, es que nos están sacando presión inflacionaria, vale decir, nos están sacando la posibilidad de que los precios sigan subiendo, no que los precios vayan a bajar. Entonces es una buena noticia en el sentido de que el poder adquisitivo de los chilenos se va a mantener, ¿no es cierto?, con más fuerza durante el año de lo que fue en comparación al año 2022, pero ahí, ¿no es cierto?, nuevamente la recomendación es tratar de poder planificar. Y hay meses que nosotros sabemos como familia que son más caros, y eso tratar de preverlos de alguna manera. Lo ideal es que, eso siempre hablamos en futurología, y siempre dentro del mundo lo ideal es tratar que los meses que yo tengo menores niveles de gasto, es tratar de ahorrar, ¿no es cierto?, entre un 5 y un 7% de nuestros ingresos familiares sería ideal, con la posibilidad de tratar de evitar de caer en estas bicicletas financieras que a la larga son tan poco saludables para nuestra economía doméstica.
Perfecto, entonces ahí tenemos parte de los consejos para que este marzo no sea tan duro, no nos golpee en el bolsillo. Lo importante es cotizar, de repente hay gastos que podemos postergar y así tener un buen marzo que no nos pegue tan fuerte a solo días que comience este mes tan terrible. Sí, la deuda es prácticamente inevitable para muchas familias, pero es interesante también conocer dónde conviene o cómo conviene endeudarse para que no termine siendo un sobreendeudamiento al que después uno definitivamente no le puede hacer frente. Le agradecemos a Alejandro, gracias a ti Joaquín, que tengan ambos un muy buen día. Nos vemos.